Bien, entonces vamos a empezar con la clase de consulta. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, sacarnos las dudas con respecto al trabajo práctico 3. Bueno, ¿alguien quiere preguntar? Les voy a leer el enunciado de lo que dice el trabajo práctico 3, así lo tenemos todos claro. Si no lo empezaron a hacer, es buen momento. El trabajo práctico 3 tiene 3 ejercicios, ¿sí? El trabajo práctico 3 tiene 3 ejercicios. ¿Tres? Cuatro. 4 ejercicios. Perfecto, 4 ejercicios. El primer ejercicio les pide crear una clase de nombre batería con los atributos carga, modelo, estado, un método consumir que resta 10 unidades a la carga de batería y cambia el estado de la batería a falsos si la carga de la misma ha quedado en cero. Algo muy parecido a lo que habían hecho con el robot, ¿sí? Y un constructor que inicialice el modelo y la carga de la batería solamente. Luego, desde una clase test batería, ¿sí? Desde el método main, se pide instanciar una batería y ejecutar 50 veces el método consumir de la misma, y al finalizar mostrar su estado. Bien. El consumir es que cada vez que lo llamo, cada vez que lo invoco, consume 10 unidades, ¿no? Yo le digo a la batería consumir y consume 10 unidades. Bien, el ejercicio 2 dice crear una clase de nombre play con los siguientes atributos. Tiene una clase jugador 1 y jugador 2 de tipo string, puntos del jugador 1 y puntos del jugador 2 como enteros, y tiene un ganador que retornará el nombre del jugador con más puntaje, ¿sí? O un string, empate en el caso de que tengan el mismo puntaje, ¿sí? Y un constructor que inicialice todos los atributos de la clase, es decir, un constructor que inicialice el nombre del jugador 1, el nombre del jugador 2 y los puntajes que tiene. Ese es muy sencillo. Ahí vamos a ir a cada uno en particular. Y el ejercicio 3 dice crear una clase de nombre jugador con los siguientes atributos. Ahora me dice que el jugador tiene un nombre y un puntaje, ¿sí? Un constructor que inicializa sus atributos, y luego desde una clase test jugador, desde el método main, tenemos que crear un arreglo de 5 jugadores e inicializarlo. En este caso, ustedes todavía no han trabajado con arreglos, ¿sí? No han trabajado con arreglos. Así que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer entre todos, ¿les parece? Porque no les he mostrado cómo trabajar con arreglos. Ahí tenía la duda yo de cómo se usan los arreglos. Exactamente. Lo vamos a hacer entre todos, ¿sí? Y buscar... Exactamente eso es lo que iba a pedir. Eso le iba a pedir que se podía explicar ese ejercicio. Bien, Porque el perfecto. arreglo no lo entendía. Bien, bien. Y el ejercicio 4 dice, crear una clase de nombre matemático con los siguientes métodos estáticos. Que sean estáticos significa que yo los voy a poder usar sin crear una instancia de la clase, ¿no? Yo podría poner matemático.espar y ya lo puedo usar al método sin tener que haber creado antes, desde otro lado, un objeto matemático, ¿no? Sin tener que haber hecho un new de matemático. El espar, que dado un número retorne verdadero si es par o falso en caso contrario. Un esprimo, que dado un número retorne true si es primo o falso en el caso contrario. Y un listar pares, que dado un número n, muestre por pantalla todos los n primeros números pares. O sea que si el usuario ingresa, por ejemplo, 5, me tendría que visualizar los primeros 5 pares, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Si pusiera 10, tendría que mostrar los primeros 10 pares, ¿no? Desde el 0 en adelante, ¿sí? Obviamente que el 0 no lo vamos a incluir. Luego tenemos que probar esto desde una clase test matemático, y dice probar si el número 8 es par, probar si el número 7113 es primo, y listar los 10 primeros pares. Este también le vamos a poner un poquito el foco. Si no lo llegamos a desarrollar hoy, lo hacemos el lunes. ¿Les parece? Bueno, Mi pregunta es, ¿alguien ya hizo, vamos a trabajar con el 3, que es el que les resultó más complejo, ¿no? Porque los otros, por ejemplo, para el primero es muy parecido al del robot, ¿no? El consumir es muy parecido al robot.
solamente que no recibe cuánto va a consumir, sino que no recibe nada de ese método, y lo único que hace cada vez que lo llamo, resta 10 unidades siempre y cuando haya batería, ¿no? Y consume la batería, cuando la batería dice 10 unidades de batería y cambia el estado de la batería a falso si la carga de la misma ha quedado en cero o un valor negativo. ¿Ah? O sea que el consumir consume nada más, no tiene en cuenta si la batería tiene carga o no, porque inclusive podría quedar en negativo. ¿Sí? Más fácil todavía. Lo que tienen que chequear es que si el estado de la batería queda negativo, si el valor de la batería queda negativo, la carga, al estado lo ponen en falso. Eso es importante. Luego tenemos, bueno, la clase play también es muy sencilla, y el método ganador, ¿qué estructura va a usar adentro para determinar cuál de los dos ganadores, cuál de los dos jugadores, o si hay empate? ¿Qué sentencias usarán dentro del ganador? Un if. Un if. Un if, ¿sí? Un if, exactamente. Bien, bueno, vamos entonces al ejercicio 3, en el que tenemos que tener una clase de nombre jugador con atributos nombre y puntaje, ¿sí? Y el constructor. Esto lo deberían tener, esto era fácil. Entonces, les voy a pedir que por el chat, el que lo tenga, si puede, me pase la clase de jugador. ¿Puede ser? Bueno, en mi caso, creo un proyecto llamado Práctico 3.1, y lo que voy a hacer acá es, voy a agregar una nueva clase, el jugador, clase, jugador, recuerden, letra mayúscula. Ahí me agregó la clase de jugador, y lo que voy a hacer es pegar adentro lo que me pasó el compañero por el chat, que el jugador tiene un nombre, ¿sí? Y tiene un puntaje. Perfecto. Tengo el constructor de jugador para que lo inicialice con el nombre y el puntaje. Genial. Ahora, yo desde afuera, desde otra clase, voy a necesitar acceder al nombre y al puntaje, ¿sí? El puntaje para poder saber cuál es el jugador más grande, y al nombre para después mostrar el nombre del jugador que le corresponde ese puntaje, ¿no? Entonces, al estar privados, desde afuera no los podría ver. Necesitaría tener las propiedades para nombre y para puntaje, es decir, sus get, por lo menos, ¿sí? ¿Alguien hizo los get y los set de nombre y puntaje? Profe, ¿Sí? ahí mire, lo puede pintar. Plano de grabación. Entonces, bueno, acá puedo generar automáticamente, inclusive puedo generar la sobreescritura de los métodos equal y el constructor. Clic Y el secundario. constructor también. Acá me estaba diciendo Carlos. Clic secundario, acciones rápidas. Y acá tengo el encapsular campos de usar propiedad. Nosotros usamos propiedades. Y me generó automáticamente, ¿sí?, la propiedad para nombre, con su respectivo get, ¿sí?, y la propiedad y su respectivo set, ¿sí? Y su respectivo set. Bien. Perfecto. Guardo los cambios. Bueno, ahora me dice, desde otra clase, el enunciado, me dice, desde otra clase, test jugador, desde su método main. Yo puedo hacer lo siguiente. Vieron que cuando crean el proyecto les crea la clase program, ¿no? Que tiene el main para que ustedes puedan probar. ¿Sí? Para que ustedes puedan probar. Si no, pueden hacer esto, pueden agregar otra clase. Clic secundario en el proyecto, eso me preguntaba ayer Alejandro. Clic secundario en el proyecto, agregar, clase, ¿sí? Le pongo de nombre, es jugador, agregar, programa. Ahí tengo test jugador. Fíjense que me lo crean. El mismo namespace del proyecto, el nombre test jugador, y observen lo siguiente. El método main, ¿sí?, para que lo reconozca como main, tiene que ser público, ¿sí? Tiene que ser estático. Fíjense cómo lo tienen acá, si no se acuerdan. Tiene que ser público, estático, ¿sí? Puede o no retornar algo, y se tiene que llamar main, ¿sí?
perdón, no retorna nada, se tiene que llamar main, y acá puedo recibir un arreglo de string, como en este caso, o nada. ¿Sí? Entonces yo acá, cuando voy, fíjense que los nombres de los métodos en mayúscula, main, ¿sí? Y acá le puedo decir que recibo un arreglo de string. Recibo un arreglo de string. Ahí está, y este es mi main. ¿Cómo defino el arreglo acá? Poniendo el corchete del lado del tipo. A diferencia de Java, ¿no? Ahí está, un arreglo de string llamado arg, eso crea. Bueno, acá adentro, lo que voy a hacer es, bueno, lo que me pide directamente. ¿Sí? Lo que me pide. Dice, luego, desde la clase de jugador, desde el método main, se pide crear un arreglo con 5 jugadores inicializados. Para entender esto, voy a trabajar un poquito con arreglos, ¿sí? Como que voy a adelantar algunos de los temas para que puedan hacer este ejercicio. Entonces, ¿qué es un arreglo o un vector? Son los arreglos, array, vectores. ¿Han trabajado con arreglos? Array. Sí. Sí, profe, pero no me acuerdo la definición. Bien. A ver, ¿y para qué lo usan un arreglo? Para diferencia hay? guardar varios datos. Para guardar varios, o sea que, a diferencia de una variable que me permite guardar un solo dato, un arreglo me permite guardar una colección de Una datos. colección de datos. Bien. Y tiene una particularidad, ¿sí? Una es que es homogéneo. Entonces podemos decir que un arreglo es una colección homogénea. ¿Qué quiere decir que sea homogénea? Que son todos del mismo tipo. ¿Sí? Si yo digo que esta colección, que este arreglo es de enteros, solamente puedo guardar números enteros. Si digo que es de string, solamente puedo guardar cadenas. ¿Sí? Si digo que es de jugadores, solamente voy a poder guardar jugadores. ¿Estamos? Entonces un arreglo es una colección homogénea de elementos finita. ¿Qué significará que sea finita? Que va a tener fin. Que va a tener fin, es decir, que yo tengo que determinar cuántos elementos voy a guardar en ese arreglo, ¿sí? En esa colección. Por eso se dice que es finita. Cuando yo lo creo al arreglo, cuando creo esta estructura, determino la cantidad de elementos que va a tener, ¿sí? Es inmutable. ¿Sí? ¿Qué es algo inmutable? Era algo que no muta, o sea, que no que. Claro. Que no va a variar. Que no va a variar, exactamente. Inmutable sería que no va a variar. Es decir, que si yo creo un arreglo, ¿sí? Si yo creo una colección de, por ejemplo, de 10 jugadores, para guardar 10 jugadores, durante toda la ejecución, ¿sí? Esa colección va a tener ese tamaño, ¿sí? 10, y no lo voy a poder modificar en ejecución. ¿Estamos de acuerdo? A lo sumo puedo crear otro arreglo de jugadores más grande o más chico, pero al arreglo que creo originalmente no lo puedo modificar. En tiempo de ejecución, una vez que está todo funcionando, ese arreglo mantiene ese tamaño. ¿Sí? Por eso se dice que es inmutable. Bueno, supongamos, ¿sí? Que nosotros queremos crear un arreglo para guardar 5 enteros, 5 números enteros. Vamos a empezar con enteros. ¿Sí? Vamos a empezar con los tipos primitivos y después lo vamos a complejizar guardando objetos, ¿no? Entonces queremos crear un arreglo para guardar 5 enteros en él. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Yo para declarar una variable, ¿sí? Si yo quiero guardar en una variable un entero, ponía el tipo de dato, ¿cierto? Y el nombre de la variable. El nombre de la variable. ¿Qué sé yo? Par, número, el nombre que yo quisiera. Y luego le asignaba el valor, ¿sí?
le puedo asignar un entero, 12, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que acá lo que hice fue declarar una variable, ¿sí? Y ya la inicialicé. Podría haber hecho esto. En una línea, declarar la variable número, ¿sí? Y ahí estoy diciendo que número es una variable entera, y como es una variable es capaz de guardar un solo valor, ¿no? Y más abajo, podría, en alguna otra línea, podría haber dicho que número vale 12, ¿eh? En la línea más abajo, inicializarlo. ¿Sí? Cuando le asigno valores, digo que lo inicializo. Acá lo creo, ¿sí? Acá lo declaro, acá declaré la variable y la creé, en este caso porque es una variable, y acá la inicializo. Bueno, con los arreglos sería parecido, ¿sí? Como yo voy a guardar una lista de números, ¿sí? Voy a usar corchetes. ¿Ah? Voy a usar corchetes. Entonces ahí digo que voy a crear, o voy a declarar, en este caso, algo que va a ser un arreglo de enteros. Le doy el nombre a ese arreglo, podría llamarse lista. Ahí lo único que hice fue decir que lista, ¿sí? Que lista puede apuntar a un arreglo de enteros, ¿sí? De una dimensión, a un vector, a un arreglo, a un array. Acá lo que hice fue declarar. ¿Sí? Declarar. Ahora, bueno, pero yo quiero crear el arreglo ahora. Bueno, entonces yo le puedo decir que lista va a apuntar, y acá hago new, int, ¿sí? Vieron que a los arreglos los creo como si fuesen objetos. ¿Sí? C# va a manejar a los arreglos como objetos, como jugadores, como autos, como robots, ¿sí? Entonces, y acá pongo el tamaño, ¿sí? ¿Cuántos elementos quiero guardar? ¿Qué sucedió cuando hicimos esto? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado en algún momento que nuestra aplicación va a correr sobre una máquina virtual? Sobre una virtual machine. En este caso, nuestra virtual machine es .NET. ¿Ok? Sobre esta virtual machine va a estar nuestra aplicación. ¿Sí? La virtual machine es la que se encarga de administrar los recursos de la computadora donde va a estar trabajando. Esta virtual machine se va a ejecutar sobre un sistema operativo subyacente, está sobre un sistema operativo, sea Windows, sea Linux, y ese sistema operativo sobre una arquitectura de hardware, ¿sí? Eso lo veníamos sabiendo. ¿Ok? Y también nosotros sabemos que el sistema operativo es nuestro hardware. También nosotros sabemos que el sistema operativo es el que se encarga de gestionar y el de administrar los recursos de las aplicaciones que corren sobre él, ¿no? Bien. Por lo tanto, el sistema operativo es el que va a gestionar el uso de recursos de la máquina virtual, ¿sí? Y la máquina virtual es la que va a gestionar, ¿sí? Es la que va a gestionar el uso de esos recursos, ¿sí? O sea, el sistema operativo le dice a la máquina virtual, bueno, mira, de los 4 GB de RAM, a vos te doy 2, ¿sí? De los tiempos de procesador, ¿sí? Yo me encargo, yo te voy a dar tiempo de procesamiento, ¿sí? Porque recuerden que sobre el sistema operativo va a haber más de una aplicación funcionando. Puedo yo tener la máquina virtual de .NET, puedo tener un reproductor de música encendido, el navegador encendido, Zoom encendido. Es decir, que el sistema operativo se encarga de gestionar, ¿sí? Los recursos que le va a ir asignando a cada una de esas aplicaciones que en ese momento están funcionando, ¿sí? Entonces dice, bueno, de todo el hard disponible, de todos los recursos disponibles, máquina virtual, a vos te asigno tanto. Y vos encargate de gestionar eso que te asigno con las aplicaciones que corren sobre vos. ¿Sí? Entonces, siendo el caso puntual de la memoria RAM, la máquina virtual administra la RAM en dos grupos, ¿sí? En dos grandes grupos. Uno se llama se llama stack o pila, y el otro, el heap o montón. En el heap es donde van a vivir los objetos, ¿ok? Entonces, cuando yo hago esto, cuando yo digo que en esta línea, ¿sí? Acá en esta línea, acá, cuando declaro, cuando digo que tengo
un identificador llamado lista, capaz de apuntar un arreglo de enteros. Lo único que sucedió fue, en el stack, se creó un identificador, que no es una variable, porque va a ser un arreglo, ¿sí? Un puntero, podríamos decir, llamado lista. ¿Sí? Cuando en la siguiente línea hago el new, ¿sí? En el heap se va a crear un objeto, internamente va a tener un arreglo, ¿sí? De 5 elementos, y le va a devolver a la variable lista la dirección de memoria en donde se encuentra ese objeto. ¿Sí? O sea que recién, en esta línea, lo que hice fue crear el arreglo. En esta línea sería la creación del arreglo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, yo podría hacer esto que hice en 2 líneas en una sola. Yo podría en una línea declarar el arreglo y corchetes lista, y en la misma línea crearlo. New int corchetes 5. Sí, perdón, 5. Y yo podría haber hecho eso en la misma línea. O sea que si lo llevo a código, si lo llevo ahora a código, estoy acá. Si lo llevo a código, yo podría decir list, ¿sí? Perdón, int, arreglo de enteros, lista. La lista es de 5 enteros. ¿Sí? Pero ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede? Cuando se crea el arreglo, ¿sí? Ustedes recuerden que nosotros podemos ver a un arreglo gráficamente, podemos verlo gráficamente como una cajonera, ¿sí? Yo lo veo algo así, como una cajonera, un cajón con divisiones, ¿sí? Un solo bloque que tiene 1, 2, 3, 4, 5 divisiones, ¿sí? Ese sería mi arreglo. Sí, vamos a hacer, soy muy bueno dibujando, pero bueno, ponerle que esta sea la cajonera, que está acá adentro, ¿sí? Es decir, como que creo, al hacer esto es como que creara 5 variables enteras al mismo tiempo, ¿sí? Como si fueran 5 variables enteras al mismo tiempo. Pero que para accederlas, ¿sí? Yo las accedo a través del nombre que le puse al arreglo, y qué uso también para poder acceder a cada posición. ¿Un qué? ¿Mm? ¿Cómo se llama el numerito que me va a servir para acceder a cada una de las posiciones Un que están en índice. la red? Un índice, exactamente. Los arreglos en C# tienen un índice numérico que va a ir de 0, ¿sí? Va a ir desde 0, el primer cajón es el 0, el segundo cajón es el 1, ¿sí? El tercero es el 2, el cuarto es el 3 y el quinto es el 4. ¿Sí? Es decir, que a cada posición del arreglo yo accedo a través de un índice que va de 0 al largo del arreglo menos 1. ¿Sí? O sea que si el arreglo tiene 5 posiciones, el último cajón está en la posición 4. Si el arreglo tuviese 100 posiciones, ¿en qué posición estaría el último cajón? ¿Cuál sería la última posición? ¿Cuál sería el índice de la última posición? Si tengo un arreglo de 100 posiciones. 99. 99. Ahora bien, cuando creé el arreglo, ¿sí? Cuando hice el new y creé el arreglo y se creó algo como esto, en cada posición no hay nada. ¿Sí? Como el arreglo es de enteros, cada posición, como es un arreglo de números, cada posición, como no tiene nada, tiene un 0. ¿Sí? Cada posición tiene un 0. Si este arreglo, en lugar de haber sido de números, hubiese sido de booleanos, por ejemplo, se inicializan con falso cada posición. Si este arreglo hubiese sido de objetos, ¿sí? Por ejemplo, de string, de cadenas, cada posición vale null. Se inicializa con valores null. Hola. ¿Sí? Bueno, ahora ¿Cómo anda? supongamos que yo quiero hacer lo siguiente. Quiero guardar en el tercer cajón, o sea, en la posición 2 del arreglo, ahí quiero guardar el número 75.
¿sí? Yo quiero guardar en el tercer cajón del arreglo, o sea, el que tiene índice 2, quiero guardar el valor 75. ¿Cómo haría para poder hacer eso? Para poder guardar en el tercer cajón, ¿sí? El valor 75. Bueno, ¿Mm? ¿Cómo haría? A ver, me voy acá a código. No se, no se escuchó como si alguien estuviera hablando recién. Acá, yo he creado el arreglo de 5 posiciones. ¿Cómo haría para guardar en la posición 2? Vamos a poner posición 2 del arreglo, el valor 75. Yo quiero guardar en el tercer cajón, o sea, que tiene índice 2, el valor 75. ¿Cómo haría para guardarlo? Y ustedes, a ver si ven el dibujito acá, ustedes tienen el arreglo creado, ustedes me dijeron que tiene 5 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, el arreglo es algo como esto, ¿sí? Algo así. Bien, y yo quiero guardar 1, 2, 3, 4, 5. Está bien, yo quiero guardar acá, ahí quiero guardar el valor 75, en ese cajón quiero guardar el 75. ¿Cómo hago ahí para guardarlo? ¿Qué nombre tiene el arreglo, primero y principal? ¿Cómo se llama este arreglo que he creado? ¿Con qué nombre lo estoy identificando? Lista. Lista, perfecto. Entonces, ¿cómo digo que en mi arreglo lista, en esta posición, quiero guardar el valor 75? En esta posición ahí, quiero guardar el 75. ¿Qué posición es esa del arreglo? Coloca el índice ¿Qué índice sería este? 2. 2, ¿no? Este es el 0, este es el 1, ese es el 2, este es el 3, ese es el 4, dijimos, ¿no? Entonces, ¿cómo digo que en la posición 2 del arreglo lista quiero guardar el 75? ¿Cómo diría eso? Con corchetes 2. ¿Mm? O sea que pongo el nombre del arreglo, la posición a la que quiero acceder, que en este caso es 2, ¿sí? Y como le voy a asignar, igual, y lo que le voy a asignar, ¿sí? Entonces acá lo que estoy haciendo es guardando el valor 75 en la posición 2 del arreglo lista. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Cómo haría para guardar acá? ¿Cómo haría para guardar acá el 90? Y de la misma forma cambiando el índice a 4 y el valor a 90. A 90. Perfecto. ¿Cómo diría, ¿sí? Por ejemplo, que acá, ¿sí? En esa posición, quiero guardar la suma del 75 más el 90, de este valor más lo que está acá. Yo quiero guardar en esta posición la suma del valor que está en la posición 2 y la suma quiero guardar la suma de los valores que están en la posición 2 y posición 4. ¿Cómo haría eso? ¿Mm? ¿Cómo diría que quiero guardar en esa posición, en la posición 1, la suma de los valores que están en la posición 2 más de la posición 4? ¿Cómo les parece a ustedes haría eso? Coloca lista entre corchetes 1. Igual. ¿No se puede volver a colocar los nombres de las variables ahí? Lista Es más, 2, lo necesito porque el índice 2. 75 ¿en dónde está? Claro. ¿Lista?
corchetes 2 más lista corchete 4. Exactamente. ¿Sí? O sea que yo para referirme al 75 lo hago de esta manera. ¿Sí? El nombre del arreglo y en qué posición está. ¿Sí? Y para referirme al 90 pongo lo mismo. El nombre del arreglo, ¿sí? Y en qué posición está. A lo que quiero llegar es que yo para poder acceder a una posición del arreglo, para cambiar el estado, para cambiar el valor que tiene, lo puedo hacer así. Lista, el índice, igual, y el valor que le pongo, ¿no? También puedo, ¿sí? Poniendo el nombre del arreglo y posición, acceder al valor que está guardado en esa posición. ¿Se entiende? Cuando yo digo lista corchetes 2, me estoy refiriendo a este valor, al 75. ¿Sí? Cuando digo lista corchetes 4, me estoy refiriendo al valor que está guardado en la posición 4, en este caso, al 90. ¿Sí? Sí. Bien. Si yo recorriera este arreglo, ¿no? Si yo lo recorro para mostrar lo que tiene el arreglo, ¿qué me mostraría? Pongamos que digo, bueno, quiero mostrar todo lo que tiene el arreglo en este momento. ¿Qué les parece a ustedes me mostraría? Me mostraría los valores 0, 0, 75. Ah, no. En el 1 está la suma del 75 y 90. O sea que el primer valor que aparecería sería el 0, ¿no? Sí, Porque en la posición 0 no hay nada. Y dijimos que si yo claro. no pongo nada, está su valor por defecto, que como es un arreglo de números, es 0, ¿no? En la Sí, posición 1 estaría la suma, que sería 165. ¿Sí? claro. Luego, ¿qué aparecería? 75. Sí, señor. Luego, 0, 0. Y luego, 90. 90. Perfecto. O sea que debería aparecer esto. ¿Sí? Debería aparecer esto. Bueno, ¿cómo recorro el arreglo? ¿Sí? ¿Cómo recorro el arreglo? Para recorrerlo, ¿sí? Verlo, o sea, para ir pasando por cada una de sus posiciones y ver qué tiene o hacer algo, la estructura iterativa más adecuada sería un for. ¿Sí? La estructura iterativa más adecuada, ¿sí? Sería un for. Entonces, acá diría for, y puedo hacerlo de esta manera. Lo voy a hacer, digamos, de la forma más larga para que se entienda. ¿Por qué usaría un for? Y bueno, porque el for tiene un contador, ¿sí? Una variable contadora. Y, por ejemplo, esa variable contadora es la que voy a usar como índice, ¿sí? Para recorrer el arreglo. Entonces yo voy a usar como índice i. Es decir, que cuando i vale 0, me voy a ubicar en la primera posición del arreglo. Cuando i vale 1, la segunda posición del arreglo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, los valores de i, si van a ser índice, si van a servir de índice, tendría que tomar i valores desde dónde. Desde 0, como puse acá, ¿hasta dónde? Hasta 4. Hasta 4. O sea que tendría que contemplar que i sea menor a ¿cuánto entonces? Menor a 5. Menor a 5. ¿Sí? Que no llegue a 5. Bien, yo como sé que el arreglo tiene 5 posiciones, porque lo estoy viendo acá, puedo poner 5. ¿Sí? Y si no, fíjense en lo siguiente. El arreglo, que se llama lista, punto, tiene, ¿sí? Tiene atributos y métodos como si fuese un objeto. Bueno, uno de esos atributos, ¿sí? Una de las propiedades que tiene, ¿sí? Es la propiedad length, ¿sí? Que lo que me devuelve es el largo del arreglo. En este caso, cuando le digo lista.length, me va a devolver 5, porque tiene 5 posiciones, ¿sí? Entonces, que yo ponga menor a 5 o menor al largo del arreglo, sería lo mismo, ¿no? En este caso, lo más adecuado, siempre que recorre un arreglo, es decirle que el índice sea menor al largo del arreglo, ¿no? Usar la propiedad length que tiene el arreglo. Punto y comas, y lo que quiero hacer ahora es incrementar el contador, ¿no? En cada vuelta. Llaves, y bueno, ahora lo que voy a hacer es ir mostrando los valores. Puedo poner acá un console, highline, ¿sí? Y puedo decir, muestre los valores. ¿Cómo los muestro? ¿Qué mostraría? Si quiero que aparezca lo que quedó cargado en el arreglo. ¿Cómo haría para mostrarlos?
Lista y el índice. Lista, y entre corchetes, siempre que me refiera al arreglo, tengo que poner entre corchetes la posición, ¿no? Y Si yo pusiera acá 0, siempre me mostraría lo que hay en la posición 0. Si pongo 1, siempre me mostraría claro, lo que hay en la posición 1. Yo pongo acá la variable que va a ir tomando valores de 0 a 4, ¿no? ¿Y cuál es la variable en este caso? y Y me lo estaban diciendo ustedes, pero bueno, yo quería que cayera por si alguien todavía estaba. Bien, entonces, de esta forma, ¿sí? Hemos declarado una estructura for, ¿sí? Que me va a permitir recorrer esa regla. Ahora vamos a ejecutar. Que me está dando error. Bueno, como no me dejaba tener más de un main, más de una clase con el método main, lo que hicimos fue eliminar la clase program, hicimos clic secundario en la clase program y la eliminamos, cosa de que quede solamente el main de la clase tJugador en este caso. Bueno, si nosotros ejecutamos ahora esto, observen que muestra lo que ustedes me dijeron, ¿sí? En la primera posición estaría el 0, en la segunda el 165, que sería la suma de los 75 y el 90. En la posición 2 del arreglo está el 75, en la posición 3 el 0 y en la posición 4 el 90. ¿Sí? Entonces, de esa manera recorrimos el arreglo, ¿sí? Mostrando cada uno de sus valores. Ahora bien, supongamos, ¿sí? Que ustedes dicen, bueno, usted acá creó el arreglo, ¿sí? Usted creó el arreglo y lo inicializó manualmente con ciertos valores, ¿sí? Fue poniendo valores. Supongamos que vos decís, bueno, mira, yo quiero crear el arreglo, ¿sí? Yo quiero crear, borrar estos dibujos, quiero crear el arreglo de enteros, ¿sí? Quiero crear el arreglo de enteros, pero ya lo quiero inicializar, ¿sí? Quiero en un solo paso, en lugar de declararlo, crearlo y después inicializarlo, yo ya quiero que se haga todo en un solo paso, porque yo ya sé que acá quiero que vaya el número 25, ¿sí? Por ejemplo, acá quiero que vaya el número, no sé, 34, acá quiero que vaya el número -5, ¿sí? Acá quiero que vaya el número 90, y acá quiero que vaya el número 66. ¿Cómo puedo hacer? ¿Sí? Y el arreglo quiero que llame lista. Bueno, podría ser este. Es decir, que tengo un arreglo de enteros, llamado lista, un arreglo de enteros, llamado lista, y que el arreglo es, y en lugar de poner new, int, y crearlo vacío, con 5 posiciones, y después inicializarlo, como hicimos recién, podría ser así. Entre llaves, poner los elementos que contendría. 25, 34, -5, porque son enteros, acepta positivos y negativos, 90, 66. Entonces, de esta manera, lo que hice acá fue crear e inicializar el arreglo todo en un solo paso. ¿Sí? Todo en un solo paso. Lo vamos a llevar a Visual Studio. Y me voy a venir acá. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a comentar estas líneas. Las voy a comentar esas líneas y lo voy a hacer acá. Ahí está. Ahí declaré mi arreglo, creé e inicialicé ya en este solo paso mi arreglo lista, ¿sí? ¿Cuántas posiciones tiene lista en este caso? 5 también. 5. ¿Cuántas posiciones va a tener? Y depende de la cantidad de elementos que vayas pasado, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá le agrego un elemento más, supongamos 90, ahora tendría 6 posiciones. Si le agrego un elemento más, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense que el for sigue siendo el mismo, ¿sí? No importa la cantidad de elementos que yo ponga en lista, cada vez que yo ejecute, él va a mostrar esos elementos. Están viendo ustedes, ¿no? ¿Ven la pantalla compartida? Sí, sí. ¿Sí? Entonces,
La ventaja de, al recorrer el arreglo, ir poniendo, por ejemplo, en lugar del largo, yo literal, el largo, poner el len, la propiedad len, ¿sí? Independientemente del arreglo que me venga, ¿sí? Él lo va a recorrer. Bien. El desafío que les pongo no todos. Quiero que muestre solamente los valores que son pares. ¿Sí? Quiero que muestre solamente los valores pares. Yo les doy 10 minutitos para que ustedes lo hagan. ¿Les parece? ¿Sí? Tienen este arreglo, yo se los paso acá por el chat, este pedacito de código, y lo que quiero que hagan es que recorran ese arreglo mostrando solamente los que... Bien, adentro del for, un if que dice qué cosa. Que si la lista en la posición I, Ajá. módulo 2, es igual a 0, Bien. Si lo que viene en esa posición es 0, ajá, ¿qué tienes que hacer? entonces que me muestre la lista. Que te muestre ese elemento, ¿no? El que Ajá. viene en esa posición. Perfecto. Que te muestre lo que viene en esa posición. Y si no, no hace nada, ¿no? Sí, si no, yo le agregué después que si no, el número en la lista no es par y que me muestre el elemento también. Está bien. Bueno, pero en este Agregárselo. caso, fíjense, muestre Voy a los pares nada agregárselo más. nada más. Está bien. Que muestre los pares. Entonces, al recorrerlo, mostró todos menos el 25 y el menos 5. ¿Sí? Ujú. Menos el 25 y el menos 5. Perfecto. Bien. Bueno, ahora vamos a complicar un poco más la cosa. ¿Sí? Vamos a complicar un poco más la cosa. En este caso, ¿sí? Ya que tenemos en nuestro proyecto un jugador, voy a comentar esto, ya que tenemos un jugador y cada jugador tiene un nombre y un puntaje, vamos a crear un arreglo de jugadores. Entonces, si quiero crear un arreglo de jugadores, supongamos para guardar 4 jugadores, ¿sí? Bueno, 5 jugadores. Hago lo siguiente, el tipo jugador va a ser el arreglo y le vamos a llamar lista también, por ponerle un nombre. Igual, new, tipo, jugador, corchetes y la cantidad de posiciones. Sabemos que acá se creó un arreglo de 5 posiciones, ¿sí? De tipo jugador. Pero no hay jugadores cargados todavía en el arreglo. ¿Qué vale cada posición? ¿Qué tendrá cada posición del arreglo? ¿Qué tenía cada posición del arreglo? Si era de objetos y no tenía nada. Null. Null. Bien. Entonces, si yo recorro este arreglo, ¿sí? Si yo recorro este arreglo, es 0 y menor a la lista.len, muestro console.writeLine y pido que me muestre lo que hay en el arreglo lista, posición I. Fíjense que estoy haciendo todo lo mismo. Al no haber jugadores, cuando ejecuto, deberían aparecer todos null. ¿Sí? Bueno, no me lo muestra, pero todos null, no hay nada. ¿Sí? Ahora, yo quiero guardar en la primera posición un jugador. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, bueno, será lista, corchetes. En la primera posición, ¿cuál es la primera posición? ¿Cuál es el índice de la primera posición? 0. 0. Igual, y acá, a diferencia del arreglo anterior, que era de números, voy a poner un número. Espero un jugador. ¿Y cómo hago un jugador? ¿Cómo hago un jugador? ¿Cómo creo un jugador? Hay que instanciar un jugador. Eco. Entonces, new, jugador. El constructor de jugador espera. ¿Ven? Acá me dice un string para el nombre y un entero para el puntaje. Este es
López, puntaje 5. ¿Sí? Y voy a agregar otro jugador más. Lista, posición 1. Constructor, este es Martínez, con 8. Lista, la posición 2. Vamos a poner todos los jugadores, que no haya nulos, para que podamos probar algo. New jugador, acá viene Ricarte, tiene 12 puntos. Posición 3, otro jugador. Este otro es 10-3. Este, 7. Vamos a poner bueno, así. Bien. Perfecto. Bueno, ahora lo que quiero que hagan es lo siguiente. ¿Sí? Fíjense, yo ejecuto acá, ejecuto, ¿sí? Y me muestra que cada uno hay jugadores. ¿Sí? Jugador, 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 jugador. Ah, bueno, pero yo quiero saber, quiero que aparezca algo más representativo de un jugador. ¿Sí? Yo podría hacer esto. Cuando yo muestro una instancia, acá aparece un objeto jugador. ¿Sí? Si yo quiero que aparezca algo más representativo, tendría que hacer así. Punto, y de acá que me muestre el nombre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si ejecuto esto, bueno, por lo menos tengo los nombres de los jugadores. ¿Ven? Si quiero que aparezca el apellido, y haré lo mismo. ¿Sí? Haré lo mismo, y acá le diré, perdón, si quiero que aparezca el puntaje, bueno, tiene el nombre y el puntaje, punto de ese jugador. Cuando digo lista, corchetes y, me refiero a un jugador. ¿Ven? Ahí tengo el nombre y el puntaje, nombre y puntaje. ¿Sí? Si yo hago esto, si yo solamente muestro esto, lo que hay en la posición I, esto me va a devolver un jugador. Y es lo mismo que si hiciera esto punto toString, ¿sí? Esto me devuelve, toString es un método. toString, es decir, me muestra una representación de un jugador. Y para él, la representación de un jugador es el nombre del paquete en donde está, ¿sí? El nombre del proyecto donde está, o el namespace en donde está en este caso, y el nombre de la clase, jugador. ¿Sí? Si yo quisiera, ¿sí?, que aparezca algo más representativo, tendría que redefinir el comportamiento del toString en jugador. Eso pero es otro tema. Vamos a mostrar, no les voy a complicar la vida. Entonces, vamos a mostrar el nombre del jugador y vamos a mostrar, como hicimos recién, el puntaje. Ahí. Entonces, cuando veamos herencia, vamos a trabajar con eso. Puntaje. Bien, si compilo y ejecuto, aparece lo que aparecía recién. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiero que suceda? Quiero que muestren los jugadores con puntaje par. Parecido a lo que hicieron recién, pero quiero que aparezcan los jugadores con puntaje par. Es decir, debería aparecer Martínez, debería aparecer Ricarte, y nada más. ¿Sí? A ver cómo harían, qué modificarían acá en la iteración para que aparezca el nombre y puntaje, pero de aquellos jugadores con puntaje par. ¿Sí? Datos, jugadores, a ver qué modificaría. Bien, Juan Pablo dice, mira, yo agregaría esta línea. ¿No tendría que ser algo así? Si yo pongo lista, corchetes y, me refiero a un jugador. De ese jugador, el puntaje. Por eso pongo punto puntaje. Ahí estoy accediendo a la propiedad puntaje. Si ese puntaje, módulo 2, es 0, bueno, entonces par. Entonces muestro de ese jugador su nombre y su puntaje. Repito, ahí adentro. ¿Sí? ¿Se entendió? Y ejecuto.
¿sí? Muestra solamente a Martínez y Ricarte, que son los dos jugadores con puntaje par. Martínez y Ricarte. Bien. Ahora vamos a complicar un poco más la cosa. En la tarea les pido a ustedes crear un arreglo de 5 jugadores e inicializarlo. Eso ya lo tenemos. Ya creamos los 5 jugadores y lo inicializamos. Ahora me dice, recorrer el arreglo y buscar el jugador con más puntaje. Ah, bien. Entonces lo que tengo que hacer es ver cómo haría para buscar el mayor en una lista de números. ¿Sí? Bien. Ahora, atentos a este ejercicio. ¿Están todos escuchando? Yo les voy a tirar 5 números y ustedes me van a decir cuál es el más grande. Yo les voy a decir 5 números y ustedes me van a decir cuál es el más grande. 25, 32, 12, 9, 26. ¿Cuál fue el más grande? 32. 32. ¿Cómo hiciste? Yo le fui tirando números, ¿no es cierto? Yo le fui tirando números. El primer número que les tiré fue 25. ¿Sí? Este soy yo, es el primer número que les tiré. Vos dijiste, bueno, me lo guardo en memoria, 25. Luego te tiré otro número. Te tiré el 32. ¿Qué hiciste vos? Comparaste. Che, este que me tiró, ¿es más grande que el que yo tengo recordando? Sí. Ah, entonces me guardo ese, 32. Después te tiré otro número, 12. ¿Sí? Hiciste la comparación. Che, ¿es más grande que el que yo tengo recordando? No, lo descartaste. Pasé a otro, 9. Hiciste la misma comparación. ¿Este número que me tiró es más grande que el que yo estoy recordando? No, lo descartaste. ¿Sí? Pasé a otro número, 26. ¿Sí, este número es más grande que el que yo tengo recordando? No, lo descartaste y siempre recordaste cuál fue el más grande de todos los que te di. ¿Cierto? Bien. Entonces, algo parecido es lo que vamos a tener que hacer acá. ¿Sí? Vamos a tener que ir recorriendo nuestro arreglo. Vamos a tener que ir recorriendo nuestro arreglo. ¿Sí? E ir guardando en algún lugar el número más grande que vamos recordando. ¿Sí? Y solamente reemplazarlo si el valor que viene en el arreglo es más grande que el que yo tengo en este momento. Entonces, ¿cómo podría ser el algoritmo? Bueno, yo podría hacer el algoritmo de esta forma. Lo que voy a hacer es, estas líneas las voy a... copio. Lo voy a comentar. Voy a dejar así como está, más abajo. Bien, lo primero que haría sería crear esa variable donde voy a guardar temporalmente el número más grande que voy viendo. ¿Sí? Y yo diría, bueno, que esa variable va a ser entera, porque los puntajes, ¿sí?, son enteros. Entonces yo le voy a llamar mayor a esa variable. Bien. La pregunta es la siguiente. Cuando yo les tiré el número, les fui tirando los números, ¿qué número fue el que guardaron ustedes? ¿Con qué se inicializó esa variable? Con el primer número. Con el primer número, ¿estamos? Entonces, podría haber sucedido que ustedes dijeron, bueno, a ver, yo estoy pensando ahora en el 1000, y si yo no te tiro ningún número mayor a 1000, para vos el mayor va a ser 1000, ¿sí? ¿Estamos? Y si vos la inicializás en 0, y yo te voy tirando números, y por ahí te tiro un número negativo, y te tiro todos números negativos, te va a quedar el 0 como más grande, ¿sí? Entonces, lo correcto sería inicializar esto con el primer número de la lista. ¿Sí? En este caso yo voy a inicializar a mayor con el primer puntaje de la lista. ¿Y cómo hago para inicializar a mayor con el primer puntaje que está en la lista? ¿Cómo hago para Coloca guardar lista con ahí? índice 0. Lista, ajá, que está en la posición 0. Pero si yo pongo lista posición 0,
¿Qué hay en lista posición 0? No hay un Punto. puntaje. Hay un qué. Claro, claro. Jugador, Entonces ahora de ese jugador, punto, ¿qué quiero? puntaje. Puntaje. Sí, señor. Bien. Bueno, entonces ahora voy a iterar por la lista. ¿Sí? Voy a ir iterando. Y sí, voy a necesitar una selección. Voy a necesitar un if acá. ¿Y qué voy a chequear acá? ¿Qué voy a ir chequeando? Si mayor es mayor al de la Cuando lista, yo le fui tirando números, ¿qué chequeo iban haciendo ustedes? ¿cuál era el mayor? Si el mayor que tenían era que más grande o más chico que el que venía. Si lista y punto puntaje es mayor Ujú. ¿Que quién? que lista y más 1 punto puntaje. Eso es lo que No. puse yo. Sí, compila, pero no. ¿Cómo hicieron ustedes mentalmente? El número que iban comparando, si el número que les tiraba era más grande, ¿sí? ¿En qué caso cambiaban el estado de la variable mayor? ¿Sí? Cuando le iba tirando números. Y lo iban cambiando cuando el valor que venía era más grande que el que ustedes creían que era más grande hasta ese momento. ¿Sí? Ujú. Entonces Sí. viene por ahí la cosa. ¿Sí? ¿Cómo digo, cómo me refiero al valor que está viniendo en este momento? Y bueno, lista, como me dicen ustedes, y punto puntaje. ¿Sí? Este es el valor que en este momento está recorriendo. Si ese valor que está recorriendo en este momento es más grande que quién, Que mayor. El mayor. el mayor valor que tengo yo en este momento, mayor, si es mayor que lo que hay en la variable mayor, bueno, ¿qué tiene que hacer ahora acá? ¿Qué tengo que decirle ahora? Que la variable Al mayor vale ¿cuánto? el lista y punto puntaje. Que ahora mayor vale lo que hay en lista i, ¿sí? En lista i, punto, puntaje. ¿Está? Entonces, cuando sale del for, ¿qué va a suceder? ¿Cuánto puede llegar a valer mayor? ¿Cuánto va a valer El, mayor? Y el número más grande que encontró, ¿no es el número cierto? más grande que encontró. Que encontró. ¿Sí? Entonces, yo acá tranquilamente podría decir console.writeLine. Y yo quiero mostrar acá, yo puedo mostrar el mayor. ¿Sí? Puedo mostrar mayor a ver si encontró el puntaje más grande. ¿Sí? De todos los puntajes, el más grande debería ser 12, ¿no? Sí. Bien, Ujú. entonces, si compilo y ejecuto, ahí me dice 12. Bueno, pero el ejercicio me pide que no solamente muestre el puntaje, sino a qué jugador le corresponde. Entonces, yo les doy unos minutitos para que piensen qué modificaciones harían. Pruébenlo, ¿eh? Eso lo prueban. Si tienen la compu, prueban. ¿Quién está probando, quién está usando la compu? Yo. Estuvimos Bien. conversando con Fampi. Bien. ¿Qué necesitarían guardar, además, para poder después poder acceder al nombre de la persona? ¿O qué hicieron? ¿Qué cambios hicieron? Lo que, lo que hicimos con Juan Pablo, que pensamos con Juan Pablo ahí, es que tendríamos que hacer lo mismo que con el puntaje. Sí. Agarrar y guardar el primer nombre de la lista y después en el if preguntar si el número era igual a la lista del puntaje, si el mayor era igual a la lista del puntaje. La volvimos a recorrer a la lista, ¿verdad? Que nos devolviera el nombre en la variable esa de la posición esa del nombre. No sé si me entendí. Me parece que no. Hiciste dos recorridos, uno para obtener el puntaje Sí, más grande y otra que con ese puntaje más Ah, grande obtener el nombre. sí. Pero,
podría haber usado el mismo ciclo. El mismo ciclo, sí. Yo ¿Sí? usé en el mismo ciclo Ah, cuando sobreescribía mayor, también sobreescribía la variable para el nombre. claro, Está claro. bien, está bien. O también, ¿sí? Podría haber hecho esto, guardar índice mayor, ¿sí? Decir, bueno, acá el índice más grande acá es el 0. Y acá decir, bueno, que cuando encuentro el mayor, entonces el índice mayor es en donde encontró este más grande. Guardo i, Claro. el valor que tiene i en ese momento. Y después que muestre el índice Y directamente. después acá que muestre directamente de lista, ¿sí? De la posición índice mayor, esa podría haber sido otra forma, Esa era la más fácil. el nombre. Ah, Esa era la más fácil. Eh, a ver, en este caso cualquiera de las dos es lo mismo. esa está más buena. Pero ¿saben cuál es el problema? Con lo de ustedes, que si por ahí tengo más datos del jugador, aparte del nombre, aparte del puntaje, tengo más datos, ibas a tener que tener una variable por cada dato que querías guardar. Claro, ¿Sí? claro. Entonces de esta manera guardás el índice Claro, nada claro. más. Y después directamente mostrás. O sea que si Ahí esa compilo está y genial. ejecuto, no funciona. Para algo me quiere re acá. Una llave seguro tengo de más. Sí. Acá. Bien, entonces Ricarte es el que tiene 12 puntos. ¿Sí? Entonces, pues, independientemente de los puntajes, si yo cambio los puntajes, supongamos que a Castro le pongo 17, cuando ejecuto debería mostrar que Castro es el que tiene el puntaje más grande. ¿Sí? ¿Sí? Inclusive si fuesen negativos los valores, si fuesen negativos todos los valores, ¿sí? El más grande sería en este caso menos 5, ¿no? López con menos 5. Ujú. Funciona en todos los casos. Bueno, y esa sería la respuesta al ejercicio 3 del trabajo práctico 3. ¿Sí? Crean el arreglo de 5 posiciones, le cargan datos, le cargan jugadores. Luego, para poder obtener el mayor, necesito una variable adicional. ¿Sí? Como este es de objetos y después quiero mostrar más datos, guardo en una variable índice el mayor. Como acá guardé el puntaje del valor de la posición 0, bueno, el índice mayor es 0. Cuando recorro el arreglo y encuentro que un puntaje es más grande que el que yo tengo recordado hasta el momento, bueno, reemplazo mayor por ese puntaje y guardo el índice. ¿Sí? Es más, no, es más nada, así. Y bueno, al finalizar, cuando sale de la iteración, muestro, en base a ese índice, en donde encontró el nombre más, el jugador con más puntaje, muestro tanto el nombre como el puntaje. ¿Sí? Genial. Bien. Bueno, esa sería la respuesta de esos tres. Bien. Bueno, con respecto al ejercicio 4 del trabajo práctico 3, en donde ustedes tienen que crear distintos métodos, en una clase llamada matemático tienen que crear métodos estáticos. Uno es par, que retorne dado un número si es par o impar. Un es primo, que dado un número retorne true si el número es primo o falso en caso contrario. Y un listar pares, nos vamos a concentrar en el es primo, ¿sí? En ese es primo. En el proyecto, ¿sí? En el proyecto, ustedes van a crear una clase matemático en el ejercicio 4, yo lo hago acá en este mismo para no andar abriendo otro proyecto, qué sé yo, pero correcto, en el caso de ustedes es como que tienen 3 proyectos distintos. O pueden meter todo acá si quieren. Bueno, acá lo que haría es crear una clase matemático. Clase matemático. Y uno de los métodos que tengo en matemático es el es primo, que tiene que devolver un booleano, ¿no? Pero tienen que ser estáticos los métodos. Entonces, es público, static, ¿sí? Devuelve un booleano,
llama esprimo y recibe un número. ¿Sí? Recibe un número. Y él tiene que devolver si ese número es primo o no. O sea, tiene que devolver un booleano. Yo acá no voy a poner nada, ahí estaría la implementación, pero para que esto compile voy a poner acá return false. ¿Sí? Para que compile. Ustedes acá y lo reemplazarían. Entonces, el hecho de que esprimo sea matemático significa que yo desde otra clase, ¿sí? Cuando lo quiera usar a ese método, directamente no hace falta que haga esto, matemático, crear una instancia de matemático, para después a través de la instancia usar el método, ¿sí? No es necesario. Como es estático, ¿sí? Directamente lo uso de esta manera. El nombre de la clase, punto, y el método, esprimo, ¿sí? Y le paso el número. Y él me va a devolver un booleano, si es primo o no. Entonces yo podría a esto usarlo de esta manera. Podría usarlo en un if. Si el número tal primo, un booleano, puedo poner tranquilamente como argumento, como condición de un if. Si es primo, bueno, write line acá. Un console.writeLine es primo, diga que no es primo. Falso, no es primo, no, primo. Console no es primo. Entonces, lo puedo usar como el es primo va a ser una función que va a devolver un booleano, lo puedo usar como condición en un if. ¿Sí? Bien. Entonces, primero tenemos que entender cuándo un número es primo. ¿Sí? ¿Cuándo un número es primo? ¿Cuáles son los números primos? Cuando Solo se pueden dale. dividir por uno o el mismo número. Exactamente. Son números simples solo por uno, ¿sí? Por la unidad, y por sí mismos. Por sí mismo. Y por sí mismos. Por ejemplo, a ver, díganme un número primo. 3. 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 3 es solo divisible por 1, ¿sí? Y también es divisible por 3, nada más. El 2 también es un primo, ¿sí? Es solamente divisible por 1 y divisible por 2. ¿El 4 es primo? No, No, porque el 4 es divisible tanto por, aparte de ser divisible por 1, ¿sí? Y por 4, también es divisible por ¿quién? por 2. Por 2, ¿sí? Por 2. ¿El 8 es primo? No, tampoco. Tampoco, porque, porque es divisible por 1, es divisible por 8, o sea, por 1 y por la unidad, pero también es divisible por ¿qué? Por 2 Por 2. y Por por 4. 4 también, ¿no? ¿El 5 es primo? Sí, Sí, porque es divisible por 1 solamente y por 5. ¿Van encontrando el patrón? ¿Cuándo es primo? sí, sí. El 3 me dijeron que es primo porque es solamente divisible por 1 y por 3. ¿Ah? O sea que podría decir que los números primos, la cantidad de números que lo dividen siempre son 2. Y cuando no es primo, siempre lo dividen más de 2. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar el código acá que pasó el compañero. Lo vamos a adaptar a nuestro... Sí, porque yo lo había hecho para otra. Exacto. Uy, espera, quiero copiar. Ya. Se me escapó el chat. Uy, ahora estoy viendo todo el chat. Dame paciencia. Copiarlo de adentro. Voy a compartir y me lo llevo a Visual Studio. Pego.
Bueno, acá él dice, mira, el número que recibo por parámetro, le vamos a poner X acá, el número X. ¿Sí? Bueno, él lo que hace es lo siguiente. Inicializa num con el número que recibe por parámetro, ¿no? Y usa un i como divisor. Bien. ¿Por qué él arranca con i? I va a ser el divisor. I va a ser el divisor. ¿Por qué él arranca con 2? Acá tiene que retornar. Sí. Vamos a ver si es así. Y el -1, a ver si lo puso como. Vamos a analizar la lógica. Bien. Y guardan otra variable el resto. ¿Sí? Guardan otra variable el resto. Y él dice, supongamos que recibe de entrada, ¿sí? Recibe de entrada el 2. El 2 es primo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que el 2 es primo? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, él dice acá que el resto es, ¿cuánto vale num? 2. 2. Módulo i, ¿cuánto vale i? 2. 2. Dice que haga el while mientras se cumplan estas dos condiciones al mismo tiempo. Que el resto sea distinto de 0. Y si yo divido 2 con 2, ¿el resto es distinto de 0? No. No, o sea que se hace falso. Sale del while, viene acá y pregunta, che, i, que vale 2, ¿es igual al número que te pasaron? Sí. Sí, entonces en este caso me dice sí, es primo. Y se va. O sea que cumple primero con el 2, ¿no? Que es primo. Veamos qué pasa con el 3. Para que vayamos analizando la lógica, yo voy haciendo el paso. Es más, puedo hacer así lo que pasaba por el chat. Bueno, podemos hacer el paso a paso con F11 para que vean a ver por dónde va pasando, ¿no? En este caso lo estamos haciendo manualmente. Supongamos que me pasan el 3. Num valdría 3, o sea que si me pasan el 3 acá, en la X, num vale 3, y vale 2, y resto, ¿cuánto va a ser acá? Si me pasan un 3, el resto, ¿cuánto es? Va a ser 1. 1. Va a ser 1, ¿no? Entonces me dice, mientras el resto sea distinto de 0, ¿es verdad que el resto es distinto de 0? Sí. Sí, eso es verdad. Y es verdad que ¿y cuánto vale? ¿Y es verdad que 2 es menor a 3? ¿Es verdad que 2 es menor a 3? Sí, es verdad. Es verdad. Entonces lo que hace es lo siguiente. Como el resto no es 0, o sea, no es divisible, y el número i es menor a 3, al número que en este momento estoy analizando, incrementa en 1i, ¿sí? O sea que i pasa a valer acá ¿cuánto en este caso? 3. 3. Y dice que el resto va a valer lo que tiene el número, o sea, 3 módulo, ¿cuánto vale x? 3. El módulo del número que me pasaron, módulo 3. ¿Sí? Este resto me da 0. Entonces, lo hizo medio estrambólico. Cuando vuelvo, ¿sí? El resto es 0. O sea, no se cumple esta condición. Entonces me dice, ¿se entiende? Que el resto acá me dio 0, entonces sale del bucle y pregunta, ¿y cuánto vale i? 3, ¿no? ¿Es igual al número que me pasaron por parámetro? ¿A 3? Sí. Entonces dice, bueno, es verdad, es primo también el 3. Bueno, pasemos a otro número. ¿Qué pasa si me pasan el 4? A ver, hagan ustedes el ciclo con el 4, siguiendo esto, a ver qué hace. ¿Sí? A ver si cumple. Este tendría que dar falso, que no es primo. Y acá está. Bien.
Viéndolo desde otro punto de vista, ¿sí? Acá lo probaron con el 4 y también funciona, y observen lo siguiente. Observen lo siguiente. Él dice lo siguiente. ¿Por qué I arranca? Fíjense que él usa I como contador y arranca en 2. Porque él dice, mira, del vamos, todos los números son divisibles por dos números. Todos son divisibles por dos números. Todos son divisibles por uno y por sí mismo. ¿Sí? Todos son divisibles por uno y por sí mismo. Entonces, ¿qué hace la iteración esta? Averigua, ¿sí? Si el número que recibí por parámetro, hay algún otro número que lo divide, ¿sí? Si hay algún otro número que lo divide. Si hay algún otro número que lo divide, el I, Sí, ¿sí? es falso. Claro, el I, él prueba ahí, para que acá faltó algo, para que, ¿sí? Básicamente el concepto por donde va encarando el código que pasó acá el compañero, debería ir por este lado, ¿no? Me pasan un número, ¿sí? Y él dice, bueno, ya hay dos números que lo dividen. Cualquier número que me pases, ya hay dos números que lo dividen. Entonces yo ahora iría probando, ¿sí? Ya hay dos números que lo dividen. Yo ahora iría probando, como hay dos números que lo dividen, uno es el 1 y otro es el número que me pasa, o sea, si quiero saber si el 4 es primo, yo ya sé que el 4, que el 1 y el 4 lo dividen. Entonces tendría que probar entre medio si hay alguno que lo divide, ¿no? Eso debería probar. Puede fallar ese caso. Está bien, pero ven que si no hacemos una ejecución paso a paso, no nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, si dado un número, y yo pruebo entre el 2 y el número que me dan, menos 1, si hay alguno que lo divide, bueno, ya ese número, si hay alguno más que lo divide, no es primo. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo acá de Carlos, podríamos decir, bueno, que podríamos decir que, bueno, 2, ¿sí? 2 es 2 es desde donde yo voy a arrancar dividiendo, ¿sí? Y acá, él lo que tendría, la pifiada acá es esta, que él tendría que haber dividido el número que le pasaron con I. ¿Se entiende? El número que le pasaron con I. ¿Sí? El número que le pasaron con I. El número que le pasaron con I. Porque si no el resto siempre seguiría siendo. Siempre seguiría siendo 0, ¿no? Entonces, cuando le pasan un número, él va a dividir con 2, con 3, ¿sí? Entonces, vamos al caso del 7. Le pasan el número 7. Están pasando el número 7. Bien, acá en este caso, tanto num como x valen 7 y vale 2. El resto acá de 7 con 2 es 1. Como el resto acá es distinto de 1 y 2 es menor a 7, bueno, incrementa en 1 y vale 3. ¿Sí? Y vale 3. Yo acá haría al revés, que primero divida y después incremente. ¿Sí? Entonces acá dividiría el 7, que es el num, con 2. ¿Es 0? No, me da 1. Y vale 1, vale 1 más. Y valdría 3 en esta vuelta. Cuando vuelve, esto es verdad, el resto todavía no da 0, y esto es verdad, 3 es menor a 7. ¿Sí? Bueno, vuelve a entrar. Ahora divide el número 7 ¿con quién? Con 3, y tampoco da 0. ¿Sí? Incrementa en 1 más el i, vale 4. Sí, vuelve. Esto es falso porque todavía el resto no es 0. Esto es verdad porque todavía el resto no es 0. Esto es verdad porque i vale 4 y es menor a 7.
vuelve a entrar, divide el número 7 con 4, tampoco da 0 el resto, da 1, y se incrementa en 1, vuelve, esto sigue siendo verdad, el resto todavía no es 0, y esto sigue siendo verdad y todavía es menor a 7. ¿Sí? Divide ahora el número 7 con 5, el resto no da 0, el resto no da 0, y se incrementa en 1 más, ¿sí? Y vale 6, vuelve, el resto todavía no es distinto al 0, 6 es menor a 7, ¿sí? 6 es menor a 7, acá el resto, lo divide con 6, 7 dividido 6 sigue dando 1, y se incrementa en 1, vale 7, vuelve, acá se cumple que el resto no es 0 todavía, pero el número y ya es 7, y esto es falso, porque 7 no es menor que 7. Cuando sale, pregunta, ¿y quedó valiendo el número? ¿Y quedó valiendo 7? Sí, me dice. Entonces, verdad, es primo. Porque ahí salió valiendo 7. Ahora, pero me pasan otro número y debería suceder lo mismo. A ver, si me pasan un 4... Claro, si me pasan un 4, claro, cuando es primo, ¿sí? A ver, cuando es primo, siempre va a terminar y llegando al número que me dieron. Siempre va a llegar y, ¿me siguen? Cuando el número es primo, Sí, sí. va a recorrer todo y va a terminar valiendo el número que me pasaron, ¿sí? Entonces, si este contador llega al número que me pasaron, significa de que yo ya probé entre 2 y el número que me pasaron menos 1, y el número que me pasaron menos 1, probé en este intervalo con todos, ¿sí? Entonces, el valor, la variable que va tomando valores 2, 4, 2, 3, 4, hasta llegar a n-1, es y. Entonces, cuando la variable y llegó al número, significa que probó con todos acá adentro, ¿sí? Significa que probó con todos. Porque si hubiese probado con alguno y hubiese dado el resto 0, y hubiese sido divisible, hubiese salido antes del bucle, ¿sí? O sea que cuando encuentra un número, cuando encuentra un número, que dado un número n, si no encuentra ningún número entre 2 y el número que me dieron, que lo divida y termina valiendo ese número. Si encuentra uno, iba a valer menos. Entonces esto se va a hacer falso y lo que me va a decir es que es falso, que no es primo porque encontró un elemento entre medio que lo divide. ¿Sí? Por lo tanto, si bien acá hay variables que yo podría sacar, yo podría decir acá, num estaría de más, directamente podría decir que acá es num, el recibo por parámetro es num, y prescindo ya de una variable. ¿Sí? Prescindo de una variable, así no me pierdo tanto. Entonces lo probamos, ¿sí? Si desde acá yo paso el 7, este me tendría que decir que es primo, ¿sí? Es primo. Si le paso el 3, tendría que decirme que es primo, ¿sí? Si paso el 15, tendría que decirme que no es primo, ¿sí? Si paso el 7113, como dice el ejercicio, no es primo. ¿Saben por qué no es primo? ¿Por quién será divisible el número 7113? Al toque lo pueden sacar. Matemáticas de primaria. Porque 7113 es divisible por 3. ¿Cómo me doy cuenta? Sumo las cifras. 7 más 1, 8, más 1, 9, más 3, 12.
12 es un múltiplo de 3, entonces es divisible por 3. Es una Wow. forma de verlo. Bueno, entonces, ahí tienen el ejemplito de código de cómo debería ser el es'. ¿Sí? ¿Cómo debería ser el es'? Pues lo analizan, lo prueban y hacen la ejecución paso a paso. Fíjense, ¿cómo puedo hacer la ejecución paso a paso? Parado acá en el main, ¿sí? Pulso la tecla F11. Y voy pulsando F11, ven que cuando pulso F11 está ejecutando esta línea. ¿Sí? Fíjense que acá abajo me muestra, ves que hay un arreglo de string, ves que hay declarado un arreglo de string, F11, ¿ves? Y va pasando. Estoy en la línea 11, F11, salto acá. ¿Sí? Fíjate, salto acá, num vale 7113, hay una variable i declarada que todavía no tiene nada, hay una variable resto declarada que todavía no tiene nada. Cuando paso F11, cuando salto acá, ahora i va a tomar valor 0, después de, valor 2, perdón, ven que me va mostrando acá los valores que va tomando cada variable. F11 de nuevo, ahí resto vale el módulo, que es 1. Acá, como esto es verdad, que el resto es distinto de 0, y 2 es menor a 7113, F11, entra al bucle, ¿sí? Y ahora hace el resto, va a calcular el resto entre 7111 y 2, ¿sí? Eso da 1, F11, y se incrementa en 1 más, fíjense que cambió a 3 allá, ¿sí? Rebota a la cabecera del while nuevamente. Esto es verdad, porque el resto sigue siendo distinto de 0, e i sigue siendo menor a 7111, y así F11, ¿ven? Y lo que va haciendo, tuki, 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 tuki. ¿Está? Cuando dividió por 3, salió, bueno, yo me pasé de largo, cuando i llegó a 3, dio 0 el resto. A ver, esperen que paro, vuelvo a probar. F11, ahí entra el if, ejecuta el método exprimo con el 7111, num vale 7111. Ustedes vayan prestando atención a la línea donde estoy y la variable. Cuando pase esta línea, i va a valer 2. Fíjense, F11, ¿ven? Ahí i vale 2. Cuando pase esta línea, el resto, entre 7111 y 2, da 0. Da 1, perdón. F11, ¿ven? Ahí pasó esa línea, el resto vale 1. Ahora estoy en la línea 13, ¿sí? Esto es verdad las dos. El resto es distinto de 0 y i, que vale 2, es menor a 7111. F11, entra acá, el resto entre 7111 y 2 es 1, y se incrementa en 1 más, pasa a valer 3, ahí cambió de estado. F11, rebota, el resto se sigue cumpliendo, que sigue siendo distinto de 0, i vale 3 y es menor a 7111. Acá en resto, cuando divide 7113, perdón, no 7111, cuando divide 7113 dividido 3, ¿sí? El resto tiene que ser 0, fíjense, que cambió a 0 el resto abajo, y se incrementa en 1 más, acá va a valer 4 cuando pase por ahí, ¿bien? Rebota a la cabecera del while, y acá en la cabecera del while, el resto es distinto de 0. La condición esta, si el resto es distinto de 0, esta se hace falsa porque el resto es 0. ¿Sí? Entonces, y como las dos condiciones están unidas con un i, con que una se haga falsa, todo es falso, entonces sale del while, ¿ven? Pregunta, ¿el valor de i, que es 4, es igual a 7113? No, no es igual. Entonces quiere decir que no buscó todos, encontró algo entre medio, entonces retorna que es falso, que no es primo. ¿Sí? ¿Sí? Viene acá, es falso, entra el else de este if y mostraría no es primo. ¿Sí? Entonces con F11 yo puedo hacer la ejecución paso a paso, ir pulsando F11 y hacer lo que salte paso por paso. ¿Sí?